Hola, bien, pues gracias por venir. Am, Mi idea era de hablar un poquito sobre un tema que a mí me gusta mucho y es el enfoque. En el yoga se llama Drishti. No será una charla necesariamente sobre una cosa relacionada justo con el yoga, porque el yoga es solo un camino, hay muchos caminos para que uno pueda desarrollar la fuerza de voluntad y la fuerza del enfoque. Pero más hablar era como más un diálogo sobre ese tema y ver cómo tomando conciencia de nuestro poder de mantener el enfoque puede cambiar la vida. Entonces, quería empezar primero solo en mantener la postura que tenéis ahora ya. Intenta enfocar un punto donde sea, puede ser en la pared, en el suelo, donde sea. E intenta mantener la mirada fija en ese punto. Y junto con mantener la mirada fija en ese punto, toma conciencia de la parte baja del abdomen, del vientre bajo, y respira ahí, intenta relajar. Intenta por algunos momentos estar consciente del movimiento de la respiración de una forma completamente natural, sin intentar sin intentar cambiar de ninguna forma la respiración natural. Solo intenta fijar un punto manteniendo la mirada relajada, como cuando estáis mirando así en vacío. Baja la conciencia, la atención desde la cabeza o desde la zona de los hombros o desde el corazón más bajo en el vientre. Primero observa cómo se siente eso físicamente. Y después intenta observar la respiración natural, dejando que la exhalación pasa y que la inhalación surge como un efecto de la exhalación. Observa si hay cambios físicos en la cara cuando se dice eso, en la zona de los hombros. Sigue respirar y observa si hay tensión en la mandíbula, en la lengua. Observa si tienes tensión en el paladar. Observa si está incómodo sentarse en esa postura y dónde es más incómodo y cómo puedes cambiar para hacerlo más cómodo. Observa si tienes tensión en el abdomen. Intenta relajar. Observa si tienes tensión en la caja torácica. Y observa la respiración natural y poco a poco, cuando surge la exhalación, intenta soltar la tensión en la caja torácica. Observa si hay tensión en la cadera, en las caderas. Y si hay tensión, observa la tensión y suelta la tensión cuando exhalas. Bien.
¿Cuántos has podido oír lo que hablaba la gente en la calle? ¿Cuántos has hecho eso? No, porque el enfoque era en otra cosa, no era en lo que habla la gente en la calle. ¿Cuántos has dado cuenta que tenéis tensión en el cuerpo cuando has hecho eso? Tensión que ni sabías que tener. ¿Y cuántos has podido soltar la tensión? ¿Y cómo se siente antes y después de hacer solo eso, pequeño ejercicio? Entonces, el enfoque, la verdad es que es todo en nuestras vidas. Podemos vivir una vida como queremos nosotros si tenemos enfoque. Hay mucha gente que viene, aquí me han dicho, diciéndome que el doctor le ha mandado aquí para hacer clases de yoga porque le viene bien por la salud. Y siempre mayoría de la gente relaciona el yoga con movimiento físico, con las posturas, con lo que ves en la internet. Uno colga una foto en una postura impresionante, la mirada, la mente directamente hace la conexión con eso es yoga. Y hay mucha gente que dice, yo no voy a empezar yoga porque no tengo flexibilidad. Entonces, eso es más o menos el tema. Pero la idea es que, por ejemplo, la práctica de yoga no es nada más que una práctica del enfoque, nada más de eso. Y prácticas del enfoque hay muchísimas, hay muchísimas prácticas del enfoque. Entonces, en mi opinión, el yoga no se relaciona solo a lo que entendemos nosotros como yoga, pero cualquier cosa que está relacionada con el enfoque. Entonces, para uno, el enfoque puede ser cuando hacen sus trabajos. Entonces, si tú haces un trabajo y tienes muy buen enfoque cuando haces ese trabajo y siempre tienes éxito haciendo ese trabajo, significa que has elegido bien, que hacéis un trabajo que os gusta y eso trae muchas cosas positivas en la vida. O si uno, por ejemplo, cuando practica algún deporte, da igual que deporte, pero cuando corre, por ejemplo, y su enfoque está completamente ahí, en correr, no corriendo con auriculares, con la mente en mil cosas, ¿sabes? Charlando mientras corriendo con los amigos y tal, no eso. No, corriendo de verdad, corriendo completamente enfocado sobre el entrenamiento, sobre la actividad que hace. Eso también es práctica de enfoque, eso también puede ser considerada como una práctica de yoga. Y la verdad es que ni se trata del yoga o nada de eso, pero se trata más de saber cómo sostener este enfoque, cómo sostener la atención plena. Da igual qué pasa fuera, cómo sostener siempre la atención sobre un tema cierto o sobre algo que uno quiere conseguir de algún momento. Entonces, para mí, cada vez que viene un alumno nuevo, intento explicarle de alguna forma, o si no, ni tengo yo que hacerlo mucho, es un esfuerzo muy grande, pero el yoga lo va a hacer solo. Si uno empieza a practicar y poco a poco al practicar, está serio en la práctica y sigue hacerlo poco a poco, el enfoque va hacia algo. Y siempre practicando eso, siempre manteniendo el enfoque hacia algo, le va a ayudar a desarrollar esta fuerza, ese poder del enfoque. Un otro ejercicio de mantener el enfoque sobre lo que digo yo y mi enfoque sobre qué digo y sobre qué está en mi cabeza con ese fuera. Sí. Entonces, el enfoque aparece casi todo el tiempo en nuestra vida, es presente casi todo el tiempo en nuestra vida, pero no les damos tanta importancia. Y siempre el enfoque es algo como un animal que está fuera de nuestro control y siempre hace lo que quiera él. Entonces es un poco difícil a veces de conseguir lo que queremos de la vida y siempre apuntamos a uno, a otro o a una situación cierta para los problemas de nuestra vida, pero al final la única cosa que de verdad es real es nuestra capacidad de sostener el enfoque y nada más. Entonces, al empezar a desarrollar esta capacidad de sostener el enfoque, da igual que pasa fuera, la capacidad de desarrollar esta concentración, este poder de concentración y el enfoque, nos ayuda poco a poco de equilibrar nuestra vida interna
Y una vez que la vida interna está más o menos en equilibrio, todo lo que está por fuera empieza poco a poco a equilibrarse, porque la verdad es que lo que pasa afuera es la proyección de uno mismo, nada más. Por ejemplo, cuando podéis escuchar a dos personas que hablan sobre el mismo tema y puedes ver que cada una de esas personas tiene su opinión y cada uno tiene su opinión según su capacidad de entender las cosas, según sus condicionamientos mentales. Entonces, poco a poco, al dar más importancia, al menos de vez en cuando, lo que pasa al mundo interior, haciendo cualquier cosa, como he dicho, cualquier cosa que os hace sentir bien, puede ser correr, puede ser un hobby, un trabajo que os hace sentir bien, o puede ser una práctica de yoga, lo que sea. Siempre dar más y más importancia en entrenar el enfoque, uno puede poco a poco cambiar la vida de una forma positiva. Y será mucho más fácil después de trabajar con el movimiento mental y estar de una forma más feliz. No digo que siempre feliz, porque eso no existe, es que ni te das cuenta de la felicidad si no hay un poco de la otra cosa. Entonces, eso pasará todo el tiempo, pero cómo actúa uno en varias circunstancias. Entonces, en el Oriente, la verdad es que hay mucha más tradición, al menos existe aún mucha más tradición en esa práctica, en la práctica del enfoque. Aquí en el Occidente, todo ha empezado desarrollándose con más velocidad, al menos para nosotros, viviendo aquí sentimos eso, que todo funciona más y más rápido. Y a veces uno siente que todo va del control, que uno no tiene control de nada y todo va un poco loco. Y a veces la gente se va o deprimidos o empiezan a tener ansiedad o empiezan a tener como perder el centro. Entonces van al doctor, el médico dice, pues vete a yoga porque ahí te vas a relajar. Entonces, cuando uno viene a yoga se pone para relajarse, pero la mente siempre está en sus problemas, entonces su enfoque es los problemas. Y es muy importante de empezar y observar lo que pasa por dentro, como hemos hecho, por ejemplo, aquí, esos momentos pequeñitos, observando dónde tengo tensiones. También se puede hacer dónde tengo tensiones mentales, dónde está mi mente presente en ese momento, está aquí, observando lo que digo yo, o está en una otra cosa, pensando en qué voy a hacer mañana, dónde me voy a cenar más tarde. Siempre está un lío en la cabeza, siempre está algo más importante que otra cosa, y siempre la mente se va en todas partes. Entonces, es muy importante de darse cuenta de todo este rollo mental que pasa, y poco a poco empezar estar un poco más consciente del mundo interno. Y una vez que uno empieza a estar más y más consciente del mundo interno, y solo haciendo ejercicios pequeños, por ejemplo, manteniendo cuando surge algún problema, manteniendo el enfoque no en el problema, pero intentando buscar una solución. O cuando, por ejemplo, surge cualquier cosa, cuando pasamos por la calle, cuando estamos en un conflicto con alguien, solo observar qué nos hace estar en conflicto, qué nos hace sentirnos de alguna forma. Es muy importante mantener la mente enfocada en algo. Y en la práctica del yoga lo hacemos en varias cosas. En la respiración, lo hacemos, fijamos la mirada en un punto o nos enfocamos sobre la postura. Hay varias cosas, varios puntos en que uno se puede enfocar. Entonces, al principio, para poder aprovechar un poquito más de esta fuerza interna que tenemos todos, es bien solo de tomar conciencia que tenemos un apoyo en nuestra mente, no un enemigo, pero que lo podemos disciplinar. Pero para disciplinar tenemos que emprender algo, tenemos que hacer un trabajo. Y ese trabajo puede tener muchas formas.
Y la forma más fácil de empezar a hacer ese trabajo es hacer algo que nos gusta mucho, donde sabemos seguro que nuestro enfoque será casi 100% ahí. Entonces, por eso está bien, por ejemplo, de disfrutar y tener un hobby y enfocar ahí atención, porque eso también puede ser un ejercicio muy bueno para desarrollar el enfoque, la capacidad de enfocar. Una vez que uno tiene en control el enfoque, después poco a poco aplicando el enfoque en la vida cotidiana, cambian muchísimo las cosas. Por ejemplo, cuando te vas por la calle por la mañana y pasa alguna cosa, puedes enfadarte en la cosa que ha pasado, puedes ir al trabajo, pelearte con todos los compañeros de ahí, decir que solo a mí se me pasa eso, y después atraer más y más de esas cosas en la vida hasta el punto que llegas en casa, vas a tener una disputa con los niños, con la pareja, con todo el mundo, y vas a ir a la cama completamente destrozado mental y físico y solo querer de dormir, y después el segundo día cuando te vas a despertar casi todo el tiempo con la misma, con partes de la misma energía, y vas a seguir así, y cada día igual, con pequeños momentos buenos que surgen normalmente cuando uno tiene un fin de semana y está libre para hacer lo que le gusta, ¿sabes? Para unos es tomar una cerveza, por ejemplo, pero da igual lo que es, pero siempre, mayoría de las veces pasa así. Por otro lado, hay gente optimista, ¿no? Que va al trabajo, le pasa alguna cosa y después de repente se alegra que no le ha pasado nada mal, y que bien que me ha pasado eso, que no ha pasado al revés. Después se van al trabajo y habla con los compañeros y dice que mira qué bien, que milagro me se ha pasado, y los compañeros empiezan a tener compasión, no compasión, pero qué bien que no te ha pasado nada mal. Y entonces todo desarrolla de una forma positiva, solo depende de dónde ponemos el enfoque. Entonces es la misma cosa, pero depende dónde va el enfoque, al positivo o al negativo. Entonces, más que uno entiende esa cosa, es algo muy sencillo. Uno de mis profesores decía que en relación con el yoga, que el yoga no es nada fácil, solo nosotros lo hacemos complicado. Es igual con eso, como he dicho, para mí yoga es enfoque, o una práctica espiritual es solo eso, la práctica del enfoque y nada más, es muy sencillo, es aprender cómo mantener la mente fijada en algo y nada más, y disciplinar la mente que se queda enfocada, ahí da igual qué haces. Puede ser que disciplinas la mente que se va enfocado en algo que está tu objetivo del trabajo, por ejemplo, si te gusta el trabajo, y manteniendo la mente enfocada ahí, como no 100% todo el rato obsesionando sobre algo que hay que hacer, pero ahí en el fundal la mente está siempre enfocada sobre lo que tienes que hacer. Es que casi sin esfuerzo entras en un ritmo que también los psicólogos lo llaman flujo. Es algo que está demostrado en la psicología emocional. Se llama flujo, y una vez que uno entra en este flujo, todo pasa muy, muy fácil y muy rápido. Es como, por ejemplo, cuando uno se pone a correr, cuando un deportista de performance entra en ritmo, entre con un enfoque muy bueno, entra en el ritmo de lo que hace y le pasa el maratón así, y ni se da cuenta cómo ha llegado. Entonces, es algo que pasa también, por ejemplo, cuando seguro que cada uno de vosotros tenéis algo que os gusta hacer. Entonces, si uno se pone a hacer esa cosa, el tiempo pasa así, ni te das cuenta cuando ha pasado, y al final puedes conseguir algo que está muy bonito. Por ejemplo, a uno que le gusta la música, está DJ, tal vez si entra en este flujo acaba en hacer un mix muy bueno y que te va a tener mucho éxito, y cosas así. Entonces, si uno empieza a desarrollar la capacidad de mantener este enfoque todo el tiempo, y no todo el tiempo sobre la misma cosa, pero practicando casi todo el tiempo cuando está posible. Por ejemplo, a veces me voy al mercado, pero intento mantener mi enfoque al ritmo de mi respiración caminando por la calle. O me voy
me voy a la cama, por ejemplo, y en lugar de pasar los últimos momentos del día pensando en todas las cosas que me han pasado hoy en día, en lugar de hacer eso, cuando me voy a la cama, intento observar, por ejemplo, los latidos de mi corazón, o intento escuchar algún sonido fuera que está muy lejos y está de una forma constante. Siempre practicando el enfoque de alguna forma. Puede ser 1000 cosas que uno puede practicar ese enfoque. Justo ahora empecé a leer un libro que está muy interesante sobre lo que los japoneses llaman hara. Es el centro vital del hombre. Tiene también su lado físico como el lado espiritual. Pero básicamente se refiere a la capacidad de una persona de estar centrada. De estar centrada y estar centrada también estar enfocada en cada momento de la vida. Y decía ahí que era como un, ¿cómo se dice? Proverb, es en inglés. Un proverbio, sí. Es un proverbio japonés que sea guerra, o sea dibujo, o sea meditación, o sea cantar, todo es igual. En el sentido que cualquier cosa haces, da igual cuál es el resultado final si uno está enfocado en lo que hace. Entonces, cuando uno es así, cuando eso en Occidente es un poco, a veces no lo entendemos. Yo a veces he tenido un poco de problemas en entender ese concepto porque así siempre estamos en coger el fruto de nuestra acción. Siempre estamos en hacer algo para hacer una cosa para conseguir algo. Y también pasa en la práctica de yoga. A mí me pasa, por ejemplo, en la práctica de yoga siempre me observo que quiero conseguir alguna postura y a veces más que intento conseguir esa cosa, más que se aleja de mí. Y nunca lo voy a poder conseguir así. Entonces, los momentos que entro en el flujo cuando hago mi práctica, esa cosa pasa y cuando pasa ni es importante, da igual. La única cosa que pasa es el momento, el flujo, cuando uno está completamente conectado con todo lo que es. Y eso puede pasar casi todo el tiempo, en cualquier cosa hacemos, da igual las circunstancias. Hay mucha gente que pone demasiado esfuerzo, por ejemplo, en tomar dietas o en obsesionar con las prácticas de yoga a veces, o en obsesionar con cosas. La verdad es que da igual qué hacemos, da igual qué comemos, da igual de todo eso, si uno sabe cómo mantener su enfoque o si uno sabe cómo disfrutar de todo eso, porque eso también es una práctica del enfoque, disfrutar de todo lo que hacemos. Si uno, por ejemplo, fuma un cigarro, pero se siente culpable haciéndolo, seguro que este cigarro le va a dañar. Pero si uno fuma un cigarro y lo disfruta, eso no es algo mal para esa persona, porque no lo ve como algo negativo. Es algo que le da paz justo en ese momento. Es nuestra mente, la tendencia de la mente de juzgar todo el tiempo las cosas que hacemos. Eso es lo que nos trae malo o bueno, al menos lo que nosotros consideramos malo o bueno. Por eso a veces en el yoga, en las prácticas espirituales, dicen que no existe malo o bueno, existe solo es, porque la mente no va hacia ahí más que está con su cosa y uno mismo está viviendo y nada más. Es como tirándose en un río y disfrutar del flujo del río y nada más. Y es igual con el enfoque. Al principio es un ejercicio, al principio es una práctica, como cualquier otra práctica. Nada viene sin un esfuerzo, un pequeño esfuerzo de la parte de uno mismo. Pero invirtiendo más y más tiempo en esa práctica, llega un punto donde después la práctica es sin esfuerzo. Es como la meditación, mucha gente se va a hacer meditación. La verdad es que la meditación no se hace, la meditación ocurre, no es una cosa que se ejecuta, no es una cosa que se hace. Y la gente que hace meditación, básicamente intenta enfocarse sobre algo, intenta disciplinar la mente y mantener el enfoque mental sobre algo, nada más. Y una vez que la mente consigue
enfocarse. Y en el momento que este enfoque se manifiesta en toda la persona de uno mismo, entonces no es solo algo mental, pero también es algo que se siente con toda la persona de uno mismo, ocurre lo que decimos nosotros la meditación. Entonces, como movimiento hacia un punto, y una vez que uno ha llegado a ese punto, pues desde ahí se abre una otra dimensión, en cual no existe uno y el punto de concentración, pero es la unidad. Y eso pasa a veces con todos nosotros. Cuando, por ejemplo, nos vamos al mar a una puesta del sol y justo antes de observar, de disfrutar la puesta del sol, sientes este sentimiento dentro, esta emoción muy intensa al observar esa puesta del sol. Y justo antes de decir a alguien, mira qué bonito, justo antes de decir eso, ese momento es lo que uno busca todo el tiempo. Ese momento de gozo se llama, por ejemplo, en yoga samadhi. Eso es el éxtasis yógico. Y eso no es algo que uno lo puede conseguir al correr para conseguirlo. Es algo que ocurre, es una cosa que ocurre. Y no ocurre solo a personas muy especiales o personas que han practicado 100 años o nada. No, ocurre a todos nosotros, a cada persona. Ocurre, y supongo que a cada uno de vosotros ha ocurrido algún momento en la vida, un momento muy especial cuando has sentido que ni se podía describir y ni contaba. Entonces, esos momentos sí que pueden pasar casi todo el tiempo cuando uno entra en el flujo. Y uno puede entrar en flujo y mantener ese flujo cuando sabe cómo utilizar ese poder del enfoque, el drishti, como se llama en el yoga. Y nada más. Y eso es la práctica. Entonces, al querer cambiar la vida, al poder sostener el drishti, al poder sostener el enfoque, al principio hay que trabajar un poco. 5, 10 minutos al día, nada más. Lo bueno es que ese trabajo se puede hacer en cualquier sitio. Puedes esperar el autobús y puedes practicar enfoque. Puedes ir por la calle, puedes practicar enfoque. Puedes estar con la pareja y practicar enfoque. Da igual, cualquier cosa. Cualquier cosa puede tener un poquito de práctica del enfoque en ella misma. Pero hay que tomar conciencia que lo hago. Y ahí es donde empieza la verdad, ahí es donde empieza la conexión, ahí es donde empieza la vida, ahí es donde empieza, al menos para mí, ahí es donde empieza para uno mismo de conectar con el verdadero papel que uno tiene en esta vida, ahora ya, porque claro, cada uno de nosotros tenemos un papel más importante de que creemos aquí y ahora. Estamos muy pequeños si miramos de muy lejos, pero dentro de cada uno es un mundo entero. Entonces, para realizar de qué se trata todo ese mundo entero, pues se necesita mantener esta práctica del drishti. Y poco a poco, cosas surgirán para cada uno, varias cosas. Y más que hablas sobre esa cosa, menos se va a conseguir. Por eso la verdad es que no hago muchas charlas y no hablo mucho, pero ese tema es un tema muy interesante y que me gustaría que más gente, que más gente se quedaría interesada en ese tema. Porque toda la gente que viene con problemas para practicar yoga o que viene con problemas a los psicólogos y los psicólogos le dan pastillas o los médicos les dan pastillas, gente que viene con problemas de salud y tal, todas esas se pueden, en la mayoría de los casos se pueden quitar esos problemas, porque la verdad es que todos esos problemas a veces muy evidentes vienen de aquí. Entonces la cosa con el placebo es la demostración más clara de que puede hacer el enfoque. Si uno tiene la fe que lo que hace está bien, le va a dar bien. Si uno tiene la fe que hace no le hace bien, no le va a hacer bien. Es igual con los farmacéuticos, por ejemplo. No que un farmacéutico está bueno o malo, pero si uno tiene confianza que le va a hacer bien, pues le va a hacer bien. Si no, no. Es igual con cualquier otra cosa en ese mundo.
Y a veces todo está muy fácil y la solución para algún problema que queremos resolver está justo enfrente de nosotros, porque siempre la solución viene con el problema. Y la verdad es que la solución y el problema son la misma cosa, depende de qué punto de vista observamos. Entonces, practicando este entrenamiento mental es la cosa más importante. Y en el momento que uno hace clic de alguna forma, escuchándome a mí en ese momento, diciendo, sí, pues desde mañana voy a empezar a hacer algo en esa dirección, o viviendo una cosa muy intensa en la vida que le cambia total la percepción sobre todo lo que es. Cualquier cosa que surge y le cambia a uno la vida de tal manera que desde ese momento uno empieza a trabajar con ese poder del enfoque, pues eso es todo lo que cuenta. Y más que la gente entiende eso, no a través de la práctica de yoga, pero a través de cualquier cosa, a través de vosotros, si vais a hablar con alguien sobre ese tema, o a través de cualquier medio de información, pues lo mejor, porque más que más gente está consciente de la fuerza del enfoque, más que la gente va a cambiar el enfoque desde las cosas que son muy triviales y a veces ni cuentan tanto, a las cosas más importantes para que todos sean felices y todos sean en paz. Entonces, al cambiar más y más este enfoque y a empezar a dirigir con más y más fuerza este enfoque a las cosas que cuentan de verdad para cada uno de nosotros, en el momento que se pasará poco a poco, las cosas se van a cambiar y yo veo que se cambian más y más gente entra en el contacto con el mundo espiritual y el mundo interno, solo que a veces no entendimos qué hacemos y a veces la gente que explica esos temas tampoco ellos entienden lo que dicen. A veces es un poquito de rollo, pero da igual, la idea es que más y más gente está conectando con esa cosa. Y una vez que uno entiende el papel del enfoque y cómo utilizar fantástica fuerza para hacer bien para encontrar lo que uno quiere encontrar y desarrollar en la vida de uno mismo, pues todo va a surgir y vamos a disfrutar de un mundo mejor. Entonces, si tenéis algunas preguntas ahora sobre ese tema para hablar un poco así, no solo yo aquí diciendo mi opinión sobre el enfoque, porque era una charla abierta, eso es mi opinión. Y la verdad es que más que se habla sobre un tema, menos se desarrolla. Pero claro, cada uno tal vez tiene sus preguntas o sus dudas o tal. Y no es que yo tengo las respuestas, pero tal vez hablando y teniendo una charla se pueden realizar cosas muy interesantes. Entonces, si tenéis algunas preguntas o si queréis compartir algo, o es algo interesante que uno puede compartir con respecto a ese tema. ¿No? Bien. Dime. Yo tenía una pregunta, Cosmin. Sí. Estamos a veces practicando en la mirada de Listi en la práctica. Sí. Es que he conectado de una forma focalizando la mirada que he podido doblar mucho la postura sin tener dolor. Lo que no he entendido es qué he hecho para conectar a veces, porque a veces he conectado, a veces que no, pero ha sido con la Listi. Pero no he llegado, es que no he entendido bien cómo he conectado a veces de esa forma, pero ha sido que es totalmente desapareciendo el dolor en la postura. Sí, bien, tal vez ha sido más relajado. Es que la verdad eso depende de cada día. Algún día eres mejor, algún día es peor. Es también, y mira que todo esto puedes relacionar en la vida también. Es que cada uno puede hacer la paralela con la vida también. Que a veces estás muy practicas enfoque y te sientes muy bien y a veces no. Es un esfuerzo, ¿no? Puede ser tu estado mental, puede ser muchas cosas, pero más que, por ejemplo, practicas de esa forma. La idea es de entender y no de una forma mental. Cuando haces una cosa y sientes algo así, entender, pero no de una forma mental, pero más de una forma
vibracional como a nivel de sentimiento, entender lo que has hecho y intentar repetirlo, pero crear este sentimiento, ¿sabes? Y no es una cosa que se crea, bien, la mente ayuda, pero no es puramente una cosa mental, es también una cosa en el plan físico. Por ejemplo, por eso cuando practicas es bien de mantener el enfoque en la práctica, porque te das cuenta qué pasa contigo mismo. Y si ocurre algún momento donde vas a tener una experiencia muy intensa o muy positiva, tal vez vas a saber más o menos, o vas a entender, o vas a tener una realización. Y al tener esta realización, después puedes trabajar con esa. Y es como practicar una postura, más que lo practicas será más y más fácil hacerlo. Igual con eso, vas a tener esta realización. Y teniendo esta realización vas a poder practicar esta realización, esta vibración, más y más y más y más. Y no solo ahí hacer la postura, pero por ejemplo, como te he dicho, en la estación de autobús, intentando crearte la misma cosa. Y poco a poco vas a crear, no solo que vas a practicar sin dolor, pero vas a poder crear también otras cosas. Es solo intentar estar siempre consciente en algo, ¿sabes? Por eso, esta vez, por ejemplo, te has enfocado el drishti físico, la mirada, tal vez tu respiración estaba bien ahí, tu enfoque también estaba en la postura. En tu mente has dejado de resistir ahí en la postura, has dejado cualquier resistencia, y has dicho, pues ya está, estoy bien aquí. Entonces, al soltar la resistencia pasan esos momentos también. Cada uno tiene resistencia a algo. Si tienes resistencia a alguna cosa, en tu subconsciente se va a manifestar como alguna enfermedad mental o algún dolor, alguna cosa en el plan físico, ¿sabes? En el momento que tú vas a soltar esta resistencia, el dolor o la molestia en el plan físico se va a ir también. Pero no te puedes dar cuenta de esa cosa hasta que no trabajas con tu subconsciente. A veces eso es un poco difícil, porque claro, ¿cómo puedes acceder a tu subconsciente de una forma consciente? No se puede. Y normalmente esas cosas ocurren cuando uno practica eso, el drishti, el enfoque, lo que la gente llama meditación, lo que no es meditación. Y cuando tú practicas eso, las cosas te surgen de algún sitio y te das cuenta de cosas y puedes cambiar cosas. Y la práctica de la Ashtanga, por ejemplo, es muy buena para eso. Porque el drishti, el enfoque va en 3 puntos. Pero es básicamente eso. Sigues practicando y vas a repetir la misma cosa. Pero hay que seguir practicando, ¿sabes? Ahí es donde es la cosa más difícil, la disciplina.